entender que es una serie, hermanos. Una serie. El miércoles vimos el versículo 15 y ahora vamos a ver el 16. Si tú no viniste el miércoles, sería muy bueno que vieras la predicación del miércoles. Esto está en el internet, en el Facebook, en la página de la iglesia, ahí la vas a encontrar. ¿Por qué te digo esto? Porque yo tengo una introducción que si la abarco va a ser muy largo, hermanos, va a ser muy largo. Entonces, voy a ir directo al mensaje el día de hoy, hermanos. El tiempo vuela, hermanos, el tiempo se va bien rápido, entonces voy a brincar un poquito. Pero, hermanos, la predicación tocó sobre la amargura. Acuérdense que el tema es no amargarnos cuando Dios nos disciplina, nos reprende y nos azota. Porque la amargura nos hace dejar la fe. La amargura nos estorba para vivir la vida cristiana. Si usted vino el miércoles sabe de lo que le estoy hablando. Pero hermanos, las consecuencias de la amargura, una de las consecuencias es apartarnos de Dios. El amargado se aparta de Dios. ¿Puede creer usted que hay gente que se amarga con Dios? Es que Dios permitió que se muriera. Es que Dios me quitó. Es que Dios hizo esto. Es que Dios dejó. Todo lo que Dios hace, aunque no nos gusta, tiene un fin. A veces es disciplina. A veces es prueba. Hermanos, y yo quiero que entiendas todo esto. Te recuerdo, puedes ver las predicaciones para que comprendas un poco más el mensaje de hoy. Es muy claro el mensaje, no te vas a sentir así como que, no entiendo. Pero, hermanos, apartarnos de la fe, apartarnos de Dios, apartarnos de la iglesia, hermanos, es tener en poco las bendiciones de Dios. Tener en poco, menospreciar las bendiciones de Dios. Hermano, todo esto, con decir todo esto me refiero a mi introducción, ¿verdad? Pero, hermanos, espero que lo hayas comprendido este punto, porque nos vamos a enfocar allí. El amargado se aparta de la iglesia, el amargado no sigue viviendo la vida cristiana, el amargado, hermanos, tiene en poco la bendición de Dios. Así que después de advertirnos sobre los peligros de la amargura, el escritor, hermanos, de Hebreos, y Dios hablándonos a través del escritor de Hebreos, nos habla de un hombre llamado Esaú. Hermanos, ¿quién es Esaú? Bueno, Esaú fue uno que tuvo en poco la bendición de Dios. Esaú fue uno que vendió su primogenitura, como lo dice el versículo. Para comprender el sentido, hermanos, pleno de este paréntesis, hablar de Esaú, estamos viendo, hermanos, cómo el escritor dice, Dios castiga, Dios reprende, al que toma por hijo lo disciplina, lo azota, nos dice que la disciplina no es causa de gozo al principio, pero después nos trae gozo, nos trae bendición, discernimiento, nos habla de hacer sendas derechas, nos habla de la paz, y luego nos dice que no hay amargura en tu corazón. Hermano, todo va así como en un hilito, va todo hilado, y de repente entra un hombre así como que el escritor dice, acuérdense de Esaú, y uno dice, ¿y quién es Esaú? Bueno, la Biblia nos dice que es uno que vendió su primogenitura. Hermanos, para comprender el sentido de esto paréntesis que hace el escritor, para entender por qué después de hablarnos de la amargura nos introducen a Esaú como ejemplo, debemos recordar que la amargura puede hacer que nos alejemos de Dios. Debemos recordar que la amargura nos estorba para vivir plenamente la vida cristiana. Y digo recordar porque lo vimos el miércoles. Hermanos, la amargura nos estorba en el sentido de que no nos deja ver la bendición de Dios. Hay gente amargada que se enfoca nada más en lo malo. Mire, Jacob tenía 12 hijos. 11, 10 le secuestran uno, lo venden como esclavo, lo dan por muerto. Y a Jacob, por esclavo, Jacob lo dio por muerte. Los hermanos dijeron, ¿sabes qué? Te lo mataron a tu hijo. Lo dieron por muerto. Entonces lo venden como esclavo, hermanos. Y Jacob dice, mi alma va a descender a la sepultura en amargura.
¿Qué pasó con Jacob? Se le olvidó que tenía otros 10 hijos. Dejó de ver la bendición de Dios. Tenía otros 10. Se enfocó en el que perdió. Ay, Dios, ¿por qué me lo quitaste? Hey, tienes otros 4, tienes otros 5. Tienes 10. Dios le diría a Jacob, tienes otros 10. Y ahí viene otro de Raquel. Van a ser, yo no sé si ya habría nacido, todavía no nacía Benjamín. No me he puesto a estudiarlo a detalle. Pero mire, ahorita no me acuerdo, hermano. No es el tema, hermano Cristóbal da la aportación. Entonces yo creo que sí. No pudiera yo decirle, las películas enseñan que sí, que José jugaba con Benjamín, pero películas son películas, ¿verdad? En la Biblia yo no me puedo acordar ahorita el detalle, pero bueno, si ya había nacido, pues qué triste, ¿verdad? Que tenía 11 y se le olvidó que tenía 11 en vez de 12. Se enfocó en el que perdió, se olvidó de los que tenía. Hermanos, esto lo estoy usando como para hacer un ejemplo. Dejamos de ver la bendición de Dios. Debemos recordar que la amargura contamina nuestra relación con Dios, contamina a la gente que está alrededor de nosotros. Dejar la fe, no ver las cosas buenas que Dios hace por nosotros y ser un estorbo para otros que se acercan a Dios, son cosas que recaen en el error de Esaú. Todo lo que le mencioné, hermanos, es tener en poco la bendición de Dios. Es tener en poco la bendición de Dios. Es vender la primogenitura, ¿y a qué precio? ¿Por cuánto? ¿Por cuánto vas a vender la bendición de Dios? Sería la pregunta. Dice la Biblia que por una sola comida Esaú vendió su primogenitura. Génesis 25. Si me sigues en los pasajes, ¿verdad? Bueno, no creo que nos vayamos más temprano de lo que voy a tardar en predicar, pero vas a ver qué es Biblia. Génesis 25, hermanos, 27 al 34, dice la Biblia. Y crecieron los niños. ¿Cuáles niños? Los hijos de Isaac. Y Esaú, aquí está nuestro personaje el día de hoy, fue diestro en la casa, hombre del campo. Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y mire, hermano, y amó a Isaac, el papá, hermanos, amó más, tenía una, ¿cómo se le dice? Preferencia por Esaú, porque comía de su casa, era valeroso, era valiente, era atrevido, era aventado, mataba leones. Pero la mamá amaba más a Jacob. Y un día, ¿verdad? Guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo, venía de cazar, cansado, hermanos, dice la palabra de Dios. Lean el 30, hermanos. Mire, hermano, y Jacob le respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces Esaú tuvo en poco la bendición de Dios. Entonces Esaú menospreció la bendición de Dios. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Lean el 33. Fíjese bien, hermano, el versículo 34 lo leo yo y mire la expresión final. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. ¿Qué dice ahí, hermanos? Así menospreció Esaú la primogenitura. La primogenitura, hermanos, representaba la dirección de la familia y una doble parte en la herencia una vez que el padre muriera. El primogénito tomaba el lugar del padre. Era el tiempo de los patriarcas. El patriarcado pasaba al hijo primero, al primogénito. Hermanos, y cuando muriera el padre, aparte de heredar la autoridad sobre la familia, ¿verdad? Si cada hijo recibía 100 ovejas, el primogénito recibiría 200. Si recibía 50 camellos cada uno de los hijos, el primogénito recibía 100. Isaac era un hombre muy rico, tenía mucho dinero. Ahora, hermanos, fíjense en esto. En cuanto a Esaú, él no hizo nada para ser el primogénito. ¿Me está entendiendo?
Esaú no hizo nada para nacer como primogénito. Esa fue una bendición que Dios le dio. ¿Está bien? ¿Qué hizo usted para nacer en el lugar que nació en su familia? En mi caso, yo soy el primogénito. Qué bueno fueran los tiempos bíblicos ahorita, ¿verdad? Vivir en ese tiempo. Me hubiera ido mejor, ¿verdad? Hermanos, pero fíjese, hermanos, Esaú no hizo nada para nacer como primero. Fue una bendición que Dios le dio, pero ¿qué hizo Esaú con la bendición de Dios? La menospreció. La tuvo en poco. La cambió, hermanos, por un plato de lentejas. Esaú tuvo en poco la bendición que Dios le dio, hermanos. La cambió por lo práctico, por lo visible, por el aquí y ahora, para llenar la barriga. Dicho de otra forma, lo cambió por un apetito de la carne. Esaú prefirió un plato de lentejas, prefirió algo que quizá le duraría 15, 20 minutos. Ahora, con el hambre que traía, a lo mejor hasta agarró las lentejas y se las bebió, ¿verdad? 5 minutos le duraría. Cambió la bendición de Dios por un plato de lentejas. Voy a hacer una pausa para preguntarte algo a ti que estás hoy aquí. Escúchame, no te distraigas, es a ti. ¿Venderías la bendición de Dios? ¿Por cuánto? ¿Por cuánto la vas a vender? Si usted dice, sí la vendería, te pregunto, ¿cuánto vale tu primogenitura? ¿Cuánto vale la bendición de Dios? ¿Por qué cambiarías tú? Es pregunta, la bendición de Dios. Esaú la vendió por algo que le llenaría el estómago. ¿Sabes? El hambre es un deseo de la carne. Hermanos, y Dios nos exhorta contra esto y otras cosas más. Primera de Juan, capítulo 2. Fíjense, hermanos, versículo 15 al 17. Primera de Juan 2, 15 al 17. Dice la Biblia, no ames el mundo, escuche, no ames el mundo, ni las cosas que están en el mundo, incluidas las lentejas. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ahora, dice aquí, hermanos, porque todo lo que hay en el mundo. Lean la siguiente frase. Los deseos de la carne. Vamos por partes. Los deseos de la carne. Luego dice, amén. Lean la tercera. No proviene de Dios. No proviene del Padre, sino del mundo. Lean el 17, hermanos. Hay muchos cristianos vendiendo la bendición. Hay muchos cristianos vendiendo la bendición, hermanos, de Dios. Hermanos, y las bendiciones de Dios, hermanos, son vendidas y las cambian por los deseos de la carne. Comida, placer sexual. Hermanos, yo no sé qué más pudiéramos poner aquí, pero yo le puse aquí placer de todo tipo. Lo que se siente, ¿verdad? Lo que la carne pide. Decía un joven pastor, es que veo la caguama sudando de fría, y si viera usted cómo siento el deseo de tomarme una caguama. Era un joven que yo creo que era salvo, es salvo, yo creo que él, ¿verdad? Tristemente, él hizo, hermanos, lo que le estoy predicando, vendió la primogenitura, cambió la bendición de Dios. Y mire, hay muchos cristianos vendiendo la bendición de Dios por los deseos de la carne, por lo que se siente. Otros cambian la bendición de Dios por lo que se ve, por cosas materiales en sí, por todo aquello que sus ojos codician. Hay gente, hermanos, que por tener una casa más grande, más bonita, muebles, aparatos electrónicos, tablets, celulares, hermanos,
venden la primogenitura, cambian la bendición de Dios por lo material, por lo que sus ojos ven y codician. Otros más por la vanagloria de la vida, fama, poder, reconocimiento, cosas que tienen fin, que caducan. Piensa en ello. ¿Vale la pena vender la bendición de Dios? ¿Vale la pena vender las bendiciones de Dios que son eternas por lo que es temporal? Mi hermano, mi hermana, es una pregunta. Dios, a través del escritor de Hebreos, nos dice que Esaú, vamos a Hebreos 12 para que leas las dos palabras con las que se define a Esaú. Nos habla de la amargura y nos introduce. No sea que haya algún fornicario, fíjate, vamos a ver 15 y 16, hermano, porque es parte de, dice, a ver si son los versículos que tengo, creo que no. Bueno, vamos a verlo, dice así, hermanos, 15 y 16, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Estamos hablando de apartarse de la fe. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. La amargura estorba para ver, para todo. Y por ella muchos se han contaminado. La amargura contamina. Y en ese contexto dice, no sea que haya algún fornicario o profano. ¿Como quién? Como Esaú. Hermanos, que por una sola comida vendió su primogenitura. Hermanos, cuando habla de fornicario, habla de alguien que se prostituye. Para nosotros esa palabra es como que, ay, qué fuerte, ¿no? Se prostituye. Pero, hermanos, está hablando de prostitución espiritual. ¿Cómo, pastor? Ahora sí ya me surgió una duda, no entiendo. No es que Esaú se vendiera en el sentido carnal, hermanos. Nos habla de fornicación espiritual. Vamos a ver un ejemplo de lo que te estoy diciendo en Éxodo 34, hermanos. Éxodo 34, 15 al 16. Fíjese, hermano, lo que dice la palabra de Dios. Éxodo 34, 15 al 16. Dice así. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra. Fíjense, hermanos, porque fornicarán. ¿Cómo van a fornicar? En pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. ¿Sabe, hermanos? La idolatría se considera como adulterio espiritual. Es serle infiel a Dios, tener un ídolo. Dios no comparte su gloria. Hermanos, Dios dice que Esaú era uno que se vendió. Esaú es uno que vendió la bendición de Dios. Esaú no es uno que por precio, su fe tuvo un precio y se prostituyó, espiritualmente hablando. Hermanos, dicho de otra forma, Esaú se vendió por un plato de lentejas, menospreciando su relación personal con Dios. Dejó a Dios, el vivo y verdadero. Dejó su bendición, la hizo a un lado, lo que Dios le había dado. Dios llama a Esaú profano. Algo profano es una cosa, escuche bien, que se opone a lo sagrado. Hermanos, y hay una oposición entre lo santo y lo profano que recae en un antagonismo moral. Mire, choca, hermanos. Lo profano con lo santo, o lo santo con lo profano. Choca, hermanos. No hay, hermanos. Dice la Biblia, ¿qué compañerismo tiene Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Porque ustedes son templo del Dios vivo y verdadero. ¿Qué compañerismo tenemos con los ídolos? ¿Está entendiendo el día de hoy? Hermanos, lo santo es moral, lo profano es inmoral. Así, un profano como Esaú es un hombre, también puede ser una mujer.
que no tiene una relación personal con Dios. Alguien que se opone a Dios. Así como nosotros debemos resistir combatiendo hasta la sangre contra el pecado, así hay gente resistiendo a Dios y diciendo no quiero nada. No quiero nada contigo, no quiero nada con la iglesia, no quiero nada con los aleluyos. Gente profana que se opone a Dios. ¿Puede usted convertirse en un profano? Bueno, la amargura vimos que llevó a Demas a apartarse del apóstol Pablo. Demas me ha desamparado, dice Pablo, amando este mundo. Amando el mundo y las cosas que están en el mundo. Eso lo vimos el miércoles. Ahora, mi hermano, mi hermana, ¿puede usted convertirse en un profano? Sí. Si abandonas tu relación personal con Dios. Sí. Si deliberadamente le das la espalda a Dios y a su palabra. La gente que lo hace porque tiene su mirada en las cosas del mundo. En los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, en la vanagloria de la vida. Te voy a dar unos ejemplos de personas que menosprecian la bendición de Dios por lo carnal, por lo temporal, por lo que es pecado. Un par de jóvenes, joven y una señorita, teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio, están menospreciando la bendición de Dios. El matrimonio es una bendición. El matrimonio es una bendición. Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es fornicación o adulterio. A fin de cuentas, estás vendiendo la bendición de Dios por un plato de lentejas que te va a durar 15, 20 minutos. Un par de jóvenes teniendo relaciones fuera del matrimonio están menospreciando la bendición de Dios. Un par de jóvenes que no se aguantan la calentura sexual están vendiendo la bendición de Dios. ¿Está bien? Una señorita que pierde su virginidad está vendiendo la bendición de Dios. Una joven que queda a lo mejor te dice, ay pastor, le carga mucho a la mujer. Hermanos y señoritas, cuando usted tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, la que más pierde es usted. Usted pierde. Una mujer que pierde su virginidad ya no la volverá a recuperar, aunque llore. Una mujer que queda embarazada ya no va a poder recuperar la bendición que tenía. Y mire, hermano, yo digo esto, hermanos, yo conozco varios testimonios. Buenas señoritas, en el templo, llega un lobo, llega un joven que le habla bonito, la convence, la lleva a un hotel, la hace fornicar, la embaraza. Oh, señorita, tu vida no va a ser igual. Tu vida no va a ser igual. La bendición por la que tú no hiciste nada, la bendición que Dios te dio, la bendición de haberte guardado tu pureza, ahora se fue por la coladera. Y aunque ahorita es como que, ¿cómo todavía eres virgen? ¡Qué anticuada! Paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas cuál es el buen camino y anda por él. El hecho de que todo el mundo lo haga no quiere decir que es correcto. Las sendas antiguas son las de Dios. El buen camino es el de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y yo las he visto. Y luego embarazadas ya no pueden estudiar porque tienen un bebé que cuidar. Embarazadas, ahora, estoy hablando de una muchacha que queda embarazada de un sinvergüenza, zángano, flojo, marihuano, loco, irresponsable, que no entiende que la familia es importante ante los ojos de Dios. Porque esos zánganos, sinvergüenzas, lobos, embarazan a la muchacha, sacan lo mejor de ella y luego se largan y dejan a la muchacha con el paquete. Y ahora la muchacha quiere, por eso yo he dicho esto, vamos a tener una clase de jóvenes, pero muchachas que ya han tenido bebés ya no pueden participar.
hombres que han vivido en unión libre no pueden venir a la clase de jóvenes. ¡Qué exagerado, pastor! Bueno, eso es una senda antigua, ¿verdad? De la que tomamos. O tú quieres, tú padre, ¿estarías de acuerdo en que tu señorita venga a una clase de jóvenes donde un hombre que ya vivió, que ya tuvo un fracaso, que ya abandonó? Mira, si el hombre se arrepiente y muestra que es un hombre de Dios ahora y está dispuesto a enmendarse, a cambiar su vida, ok, le damos chance. Pero si es un sinvergüenza que le anda pelando el ojito a cualquier muchacha que le sobra, pues yo creo que tú no vas a querer que dejemos que se siente aquí, habiendo probado ya la vida conyugal, habiendo pensado que él puede hacerlo con cualquier muchacha. Y yo he visto a esas muchachas, quieren ir a la clase de jóvenes, ya no es lo mismo. Quieren estudiar, quieren prepararse, ya no se, ¿verdad? Se puede con mucho esfuerzo, pero híjole, tenías la bendición de ser joven, soltera, con una vida. Mira, disfruta tu juventud, señorita. No sé, mire, hay un tiempo cuando usted tenga la madurez y dentro de la voluntad de Dios sea el momento y Dios te lo indica, entonces piensa en casarte. No estás perdiéndote de una gran manera. Alguien dijo que el matrimonio es como una cárcel. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero suena chistoso. Dice, bueno, no es como una, ya no me acuerdo la referencia que era, pero decía esta persona, los que están adentro quieren salir y los que están afuera quieren entrar, ¿verdad? Yo no quiero salir del matrimonio. A ver, este es otro punto, ahorita lo vamos a ver. Vamos a detenernos en los jóvenes. Una joven embarazada ya no puede tener una vida como la que tenía siendo soltera, como la que tenía no teniendo un bebé. Ahora tienes una responsabilidad. Por cierto, una joven que aborta es una joven que está menospreciando la bendición de ser madre. Si supieras cuántas mujeres hay que desearían ser madres. Ya viene el Día de las Madres. Oye, es tremendo, hermanos. Para mí como pastor, celebrar a las mamás. Porque hay también hermanas que Dios no les ha dado, hermanos, esa bendición. Pero esas hermanas no tienen por qué amargarse con Dios. Pueden esperar un día y poder preguntarle, Señor, ¿por qué? Mientras no debes amargarte, mientras debes estar agradecida con Dios, mientras debes entregarte al Señor. Pero, perdóname, pero no tengo otra palabra, mujeres estúpidas que no entienden que la vida comienza en esa noche que ellas entregaron su pureza a un sinvergüenza. ¿Hay otra forma de decirlo? Dime, ¿cuál es? No, pastor, la vida empieza después del tercer mes. No, pastor, la vida empieza cuando se sale. No, hermanos, no. Que el gobierno lo acepte y lo diga, no es que sea así. Quizás es una palabra muy fuerte, hermanos, pero ¿cómo hay gente luchando, hermanos? Es mi derecho, es mi cuerpo, puedo abortar. No es tu cuerpo, es un cuerpo que está creciendo dentro del tuyo. Y es una bendición ser madre. Es un privilegio que Dios le da a las mujeres. Una señora dijo, es que yo no tengo el don de ser madre. Pues Dios pensó que sí, por eso te dejó tener hijos. ¿Me está oyendo? Abortar es tener en poco la bendición de Dios. Es vender la bendición de Dios por un plato de lentejas. Por tu libertad, por tu carrera profesional. Ay, pastor, es que ya teniendo un bebé ya no puedo estudiar. Ay, pastor, es que teniendo un bebé va a perder la figura. Ay, pastor, es que vas a vender la bendición de Dios. Un hombre que traiciona a su esposa es un hombre que menosprecia la bendición de Dios. Un hombre que piensa que puede adulterar y que no pasa nada. Un hombre que presume, mire, pastoresa, casi era mi hija. ¿Te estás mofando del pecado? Un hombre que dice, no pasa nada, mientras la vieja no se entere.
¿Y tu Dios? ¿Y tu fe? ¿Qué hace un cristiano adulterando? Pisoteando el nombre de Dios, menospreciando la bendición de Dios. Imagínate las consecuencias: divorcio, hijos regados, dolor por una separación. Y no seas egoísta, no es nomás tú, es tu esposa, son tus hijos. Yo conozco matrimonios así, y hasta hacen películas: los tuyos, los míos, los tuyos, los nuestros. Y luego uno pregunta: ¿cómo te llamas, hijo? Fulanito de tal, de tal. Voy a usar, no sienta que es personal si uso un apellido que usted conozca, pero me ha pasado aquí en Cuerámaro como pastor. Tenemos 3 hermanitos. ¿Cómo te llamas? Manuel Rubalcaba Sánchez. Oh, ¿y tu hermanito? Juanito Rubalcaba Sánchez. No, yo soy, no sé qué apellido, ¿verdad? ¿Qué no son hermanos? Sí, pero él tiene su papá y yo el mío. Un niño dijo: vino mi papá Perico y vino mi papá. Y le dije: espérate. ¿Qué a tu papá no le decían así? Un niñito de 8 años, hermano. 8 años. Y dice: no, es que mi hermano tiene un papá, mi hermano tiene otro papá, mi hermano tiene otro papá, y mi otro hermano tiene otro papá. Hermanos, una vida, hermanos. Digo: wow, ¿cómo en el mundo? ¿Cómo en el mundo? O sea, yo me acuerdo mucho de ese niño, hermanos, porque un día vino un hermano de Monterrey, grande, hermano Cándido Escobar. Y Cándido, hermanos, es un hombre, él estaba estudiando para ser predicador también, pero hermanos, hermano Cándido, ¿verdad? Fuimos a un pozo de agua, una noria que estaba allá en Cieneguilla, cerca de un árbol grande, y ahí en ese arbolote, algunos de ustedes saben del árbol que hablo, ahí cruzando Cieneguillas, donde pastorean las borregas y las vacas. Cándido, hermanos, agarró a ese niño de 8 años y a sus hermanitos. Íbamos varias personas de la iglesia, fue después de un culto un domingo. Cándido es papá de 5 jóvenes ya, algunos de ellos casados. Pero ese hermano agarró a ese niño, hermanos, lo subió al árbol. Imagínense, un árbol grande, hermanos. Creo que es un guamuche, con una copa. Cándido, hermanos, agarró a su niña, la subió y luego le dijo: ahora tú, ¿verdad? Me caigo. Ahora tú, mija, brinca. Y Cándido extendió sus brazos por el otro extremo, hermanos, y la niña brincó del árbol y Cándido la agarró, es su niña. Génesis, y la bajó. Yo me acuerdo mucho de eso, hermanos, porque luego agarró Brandon. Brandon estaba con unos ojos brillantes diciendo: yo quiero subirme. Y Cándido agarró a Brandon, hermanos. Deje su nombre, Brandon. Lo subió al árbol. Brandon estaba brincando de felicidad arriba del árbol. ¿Y sabe qué quería Brandon? Que aquel hombre, hermanos, se parara del otro lado del árbol para brincar, hermanos, en sus brazos. Este hermano Cándido: vente, hijo, vente. Dios se avienta. Otra vez, y otra vez, hermano. Hermanos, yo ese día dije: wow, este hombre tiene corazón de pastor y un corazón que yo no tengo. Muchas veces yo llevé a ese niño a la iglesia, nunca lo traté como un hijo. Ahí anda hablando. Me dio tristeza este martes, estaba yo predicando en el anexo. Exactamente enfrente de mí, como a 1 metro de distancia, estaba la primer silla. Y ahí estaba este joven de 15 años mirándome con unos ojotes. Y yo predicando la palabra de Dios y con una cosquilla, con una curiosidad en mi mente diciendo: a este yo lo conozco. Yo sé que lo conozco. Y me acordaba de un Brandon de allá de Monterrey, curiosamente, ahorita me recuerdo eso. Y estaba yo pensando, hermanos, y veía allí, ¿verdad?, a este muchacho, y no pude más, y le dije: joven, ¿cómo te llamas? Y cuando dijo su nombre se me abrieron las ideas. Iván, perdón.
discúlpenme, olviden eso, ya lo oyeron, ojalá que nadie lo conozca. 15 años, anexado. 6 años, deja calculo, 15 menos 7, ¿cuántos son? 8 años, o 9, iba a nuestra iglesia, allá en Cieneguillas. Y ahora anexado por drogadicción, por alcohol. Otro joven de 20 años allí, sentado de 13 con nosotros en la iglesia, anexado. Oh, hermanos, eso quebró mi corazón. Y una cosa que me pregunté, dije, no estaba haciendo bien mi trabajo. Lo estoy haciendo bien. Necesito más de Dios. Y Dios me dé sabiduría para pastorear, porque yo no quiero vender la bendición de Dios. Yo no quiero ver gente aquí que el día de mañana está allá. Ni quiero ver señoritas hoy aquí que el día de mañana tiene una vida fracasada. Ya me cansé, hermanos. 13, 14 años, hija, cuídate, no andes con drogos, no andes con marihuana. Hija, mira, no sigas el ejemplo de las que ya fracasaron. Hija, mira, no te fijes que porque ella fracasó, no dejes que te malaconseje, hija. Y pasan 2, 3 años y vida de drogas, matrimonio destruido, juntadas, golpeadas, menospreciadas. Hermanos, un hombre que traiciona a su esposa no es un hombre para empezar. Es un animal que se deja ir por los deseos de la carne. Es un hombre que menosprecia la bendición de Dios. Un hombre que se droga o alcoholiza está cambiando la bendición de Dios. Hermanos, qué bonito es tener control y razonamientos sanos. Digo a mi esposa, ¿cómo te sentiste en el segundo anexo? Y dice, ahí sí me dio miedo. Le digo, ¿por qué? Dice, es que ahí algunos se reían de repente y sí me dio miedo. Y digo, si quieres ya no te llevo a ese. Ahí nada más hay 10 personas, hermanos. Pero está uno predicando y de repente si uno dice, y digo, ay caray, ¿de qué se ríe este? No es causa de gozo, hermanos, porque las drogas han destruido sus mentes. Ciertamente uno está esperando, hermanos, y diciendo, ¿a qué horas se van a levantar? ¿A qué horas se van a pelear? ¿A qué horas me van a agredir? ¿Me estás oyendo? Pero jóvenes venden su razón, venden su raciocinio, venden su entendimiento, venden su libertad por un placer momentáneo que los esclaviza, que tienen que seguir consumiendo a fin de estar bien. Venden la sobriedad por la ebriedad. Luego en un momento de lucidez se acuerdan de la bendición que perdieron o que vendieron. Para el caso es lo mismo. Dice un dicho, se ponen a llorar, hermanos. Pero si hay un dicho que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Se ponen a llorar, hermanos. Esaú lo hizo. Hebreos 12, hermanos. Hebreos 12. Mire su Biblia en Hebreos 12, versículo 17. Dice, porque ya sabéis que aún después, vamos a leer los 16 y 17. Dice, desde el 15, hermanos, mirad bien, mire bien, póngase abusado. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No sea, para esto, hermano, comprender bien, vea la predicación de este tema, de la amargura, del día miércoles. Dice, que brotando alguna raíz de amargura, por amargado, la amargura te estorbe, por ellos muchos sean contaminados, no sea que haya algún fornicario o profano en oposición a Dios. Uno que se vende como Esaú, que por una cuestión de la carne, por una sola comida, vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, fíjense, hermano, lean el 17 ustedes, por favor. Imagínate una mujer que aborta y mientras están operándola ve el cuerpo de su bebé siendo despedazado. Dicen que hay un movimiento pro vida, que ellos buscan
que antes de que la mujer aborte, tienen que hacerle una ecografía, un eco, creo que se llama así, donde se ve al bebé adentro del estómago. Dice que muchas mujeres se han arrepentido de abortar una vez que ven el bebé ahí. Qué bueno que les dieron chance. A muchas no les ponen esa imagen cuando van a abortar. A muchas no las dejan oír ese latido del corazón que está ahí en el vientre. Pero imagínate, ver a aquella persona con unas pinzas quirúrgicas. Ahí te va. Por eso mandamos todos los niños para allá. ¿Cuántos años tienes, Magali? ¿Cuántos? Bueno, ahí les va. Meten un gancho, ganchan la piernita, lo jalan. Antes de sacarlo, unas tijeras, le cortan aquí al bebé y luego lo van sacando en pedacitos. Pedacitos o completitos, no sé. La verdad se me hizo bien tremendo ver ese video. Yo no quiero ver más. ¿Podrías vivir con eso, señorita? ¿Podría vivir con eso, hermana? Llorarías. No una noche, no 2, no 3, no 5, no 10 años, no 20 años, toda tu vida, diciendo, ¿por qué lo hice? Esaú se puso a los pies de su papá. ¡Papá! Dame bendición a mí también. Dame la bendición. Bendíceme. ¿Ya no tienes más que una bendición? Hay bendiciones que no pueden. Hay bendiciones que no se pueden reponer. Sí, podrás tener más hijos. Pero la herida ahí va a estar. Es un tema muy complejo, hermanos. La pregunta es si podrías vivir con eso tú. Pregúntatelo, hermana. ¿Podrías vivir con eso? Ver tu esposa, porque hay unos bien gandallos, ¿verdad? Engañan a la esposa, se van con una más joven, una más bonita, etcétera, etcétera. No en todos los casos es igual, digo esto con mucho respeto, pero luego se ponen viejos los hombres. ¿Tú crees que el amante te va a querer y a cuidar? Hombre, el amante te va a decir, no, papá, lárguese de mi casa. Voy a buscar otro más joven, más sano, más fuerte. Lo bota. ¿Y a dónde? Decía el Chavo del Ocho. Vuelve el perro arrepentido, con el hocico partido, con el rabo entre las patas, ¿verdad? Viejita, no me recoge. Viejita, es que mira, ahí está la mujer que te ama, recibiéndote, aceptándote, cuidando tus enfermedades. Y tú dices, ¿por qué la dejé? ¿Por qué la abandoné? Estoy hablando, hermano, yo entiendo que generalmente no podemos hablar de un término completo. En muchos casos, órale, lléguele. Una vida infeliz, una vida de desastre, y tú dices, oh Señor, ¿qué hice? Y lloras y quieres recuperar la bendición, pero ya no se te. Y creo que todo esto es suficiente, hermanos. La amargura hace que le demos la espalda a Dios. Nos estorba de ver la mano de Dios. Menospreciamos las bendiciones de Dios. Pero aunque no estés amargado, debes cuidarte de no ser un fornicario. Debes de cuidarte de no ser un profano como Esaú, que dijo, lo que Dios me dio, no me importa. Voy a cambiarlo. Voy a agarrar lo que yo quiero. Un plato de lentejas, un celular de 10,000 pesos, el aquí y el ahora, el placer, el disfrutar, el gozo. Eso vale más para mí que la bendición de Dios. Ayato. Las bendiciones de Dios son eternas, hermanos. Son eternas. Hermanos, Dios nos ha prometido el cielo es para el creyente. ¿Está oyendo? Hermanos, un matrimonio bendecido por Dios es maravilloso. Oh, hermanos, qué grandes son las bendiciones de Dios dentro del matrimonio. Te sorprendes. No vendas la bendición de Dios. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.